Muy buenas. Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es la prueba física material de que Marvel cuando quiere puede hacer buen cine. Entonces en este caso nos encontramos con que Los Guardianes de la Galaxia es una muy buena peli, con buenos momentos, buenos impactos emocionales y ante todo es una muy buena despedida para lo que son los Guardianes de la Galaxia como personaje colectivo. Y yo personalmente voy a partir de la base diciendo que los Guardianes de la Galaxia como personajes nunca han sido los míos favoritos del todo, tampoco les he tenido especial simpatía, pero me gustaban, estaban bien. Y de las tres que han hecho de ellos hasta el momento, yo creo que esta es la que más me ha gustado, de hecho. No es ningún secreto ya a estas alturas decir, y no es ningún spoiler tampoco, de que esta es la última película de ellos, porque es la película que los despide y es una despedida de esos personajes. Entonces, ¿qué pasa con esta película? ¿Qué es lo que hace bien? Por un lado, lo que hace es resolver y darles identidad y agencia a cada uno de los personajes. Recordemos cómo funcionaban los Guardianes de la Galaxia, y tal y como su propio título indica, es un personaje colectivo en sí mismo. Cada uno de los integrantes apenas puede funcionar de forma independiente, salvo quizás Star-Lord, y por eso él siempre estaba encima de la jerarquía o de la pirámide de los personajes, por eso era el líder, porque era el que tenía más presencia narrativa dentro del grupo. Otros personajes quizás como Mantis o Drax eran secundarios y por sí solos apenas podían funcionar, es que ni siquiera algunos de ellos tenían las habilidades intelectuales, y precisamente esta película viene a darles una backhistoria o un propósito a cada uno de ellos y completarlos como personajes para hacerlos independientes, para que precisamente cuando el grupo se disuelve, cada uno de ellos pueda emprender un camino y un propósito y adquirir un destino, que eso es lo que hacen todos. Y lo que hace esta historia es completar todos los cabos sueltos narrativos que quedaban de cada uno de los personajes, o se inventa algunos para esta historia que la verdad que casan bien, y completa y resuelve a cada uno de los personajes para así poder separarlos con lógica y con coherencia. Sí que es verdad que durante la primera mitad de la película la historia apuesta muchísimo por Rocket y crea momentos emocionales y sentimentales hacia él. Y además crea uno de esos típicos personajes secundarios a lo Marvel, esos típicos personajes secundarios que solamente aparecen en una película y no vuelven a salir más, tal y como ocurrió en Ant-Man, por ejemplo, que hubo una plétora de personajes secundarios nuevos que ahora ya ni siquiera recuerdo a nadie. Pero aquí los amigos de Zelda de Rocket realmente sí que me resultan memorables, porque la película sí es capaz de crear esos momentos emocionales profundos en los que empatizas con él y sientes con él, y luego llegado el momento en el que ellos como personajes se resuelven o se les da un final, realmente puedes sentir los sentimientos, no voy a decir tantos spoilers, por los que pasa el propio Rocket cuando se separa de ellos. Sí que es verdad que la historia está bastante más centrada en Rocket. Él es, digamos, hasta cierto punto, él es un MacGuffin que provoca toda la historia. Y eso es algo interesante que me ha gustado que hace esta película, y es que precisamente Rocket es un personaje importante, tiene sus propias escenas, pero todas ellas funcionan en flashback, porque durante la primera mitad de la película es como que Rocket está knockout, está noqueado, y en lo que es la línea temporal presente, él no participa, pero sí tiene una gran presencia narrativa dentro de la historia por esos mismos flashbacks. Como nota especial me ha gustado lo que se ha hecho con Drax, por ejemplo, y es que mientras la historia por un lado sí admite que él no tiene muchas luces, es como que sí reafirma esa personalidad suya de tío fuerte, lo presenta por contra como un tío con un gran corazón en el fondo. También en esta película y en esta historia lo que se hace es poner ya por fin un punto y final a la tensión romántica y romance no resuelto entre Star-Lord y Gamora. Y la verdad que es que me ha gustado lo que se ha hecho aquí, por lo que se ha optado, y es que por lo que se ha optado es no volver a juntarlos, porque efectivamente esta Gamora, tal y como ella misma dice, ella no es la Gamora que conoció Star-Lord en el pasado, porque ella es otra versión, ella viene de otra línea temporal y ella evidentemente no ha compartido esos hechos con Star-Lord, entonces es imposible ya que ella se enamore de él, y de aquí se desarrolla todo lo que es el arco de Star-Lord, de cómo él por fin supera ese dolor y esa pérdida, esa ruptura amorosa, y realmente madura un tanto por el camino. En cuanto a lo de madurar, a partir de eso se crea bastante del humor típico de Marvel y más concretamente de los Guardianes de la Galaxia, que en el caso de Star-Lord funciona bastante bien, de como que es un tío inmaduro y sobre todo a la hora de acercarse a las chicas, pero que en realidad en el fondo sí que lo tiene todo bajo control. Y en general el humor de esta película me ha gustado bastante. Reconozco que en general el humor absurdo y ridículo de Marvel me suele gustar, pero porque simplemente sé que va a ser un humor absurdo, un tanto cringe, y lo acepto en mi vida, no me hace ningún daño. Pero lo bueno es que los Guardianes de la Galaxia 3 no se pasa con ese humor absurdo típico de Marvel. La película no cae tanto en situaciones en las que podría, por ejemplo, caer Thor Love and Thunder. Esta película mantiene siempre continuamente un tono un tanto serio, y en ese sentido, dentro de la historia amorosa entre Star-Lord y Gamora, quien un poco tenuemente gana cierta más presencia dentro de la historia es Nebula. Nebula se vuelve un poco más instrumental dentro de la historia, y
además se apunta a cierta tensión amorosa entre ella y Star-Lord, que tampoco se resuelve, pero es solo un momento en el que se da pie a ello, a que te lo plantees, el propio Star-Lord se lo plantea y es curioso, es gracioso de ver. Una cosa quizás criticable de esta película es que a lo mejor es demasiado larga, 2 horas y media, pero entiendo que esa es la duración larga en la que la historia se ha querido recrear para darles una despedida que se merezcan a estos superhéroes o a estos personajes. Y mientras esta película tiene la misma duración que por ejemplo la última de Black Panther, esta no se hace para nada tan aburrida, porque aquí siempre ocurren cosas, siempre ocurre algo y la historia tiene continuamente acción. Quizás incluso cada uno lo puede ver como quiera, si bueno o malo, pero ocurren demasiadas cosas en esta película. Y por demasiadas cosas me refiero que la historia en realidad está bien, me gusta cómo está planteada, me gusta el villano y que la historia narrativamente sea un tanto profunda con muchas ramificaciones y con bastantes ideas. En este caso no se ha caído en hacer una historia simplona, pero eso provoca que la historia esté siempre continuamente cambiando de escenario. Hay muchísimos escenarios, estamos continuamente yendo de un lado para otro. Al final a lo mejor da una ligera sensación de que atosiga un poco, de que han ocurrido demasiadas cosas en esta película. Pero bueno, eso no es inherentemente algo malo de decir la historia lo convierte en mala, sino que quizás a lo mejor te puedes sentir un tanto saturado para el final, pero está bien, ¿vale? A lo que voy al final es que yo creo que esta película se podía haber ahorrado algunos pasos, algunas escenas y algunas secuencias que en realidad tampoco es que le aporten mucho. Pero bueno, al final se le perdona porque es la última película de los Guardianes de la Galaxia y ahí había que cerrar y resolver muchas cosas. Una mención honorable que sí quiero hacer, que esto es una de las cosas que casi nunca hago porque casi nunca hay algo así que me sorprenda, pero hay una escena en particular que me gustó muchísimo, que es un plano secuencia de una pelea en un pasillo que tienen los guardianes, que está muy bien hecha y a mí me ha gustado un montón. Y lo que viene a decir y a mostrar implícitamente es de cómo funcionan ellos sincrónicamente como grupo y de la compenetración que tienen a la hora de luchar. Sí, todo es una coreografía típica de peleas, de acuerdo, pero visualmente queda bien porque precisamente es un plano secuencia que los sigue a cada uno de ellos dentro de un espacio cerrado y queda visualmente bastante espectacular. Entonces es por la reacción puramente visual y yo creo que está bien. Si la veis, si vais a ver esta película, sabréis cuál os digo, está más o menos al final esa escena. Si en una cosa falla Marvel últimamente, creo yo, es que hace cine que para pasar el rato está bien, pero realmente no son películas memorables o que se te queden en la memoria. En este caso, Los Guardianes de la Galaxia 3, no voy a decir que es un peliculón maravilloso, pero yo creo que la voy a recordar porque del rato bueno que me ha hecho pasar, es muy entretenida, tiene mucha acción, tiene muchos momentos emocionales y entonces tienes altibajos de euforia y tristeza, entonces eso está bien y eso es lo que al final la hace una película más o menos memorable. En fin, y por concluir solamente añadiré que espero que Marvel siga en esta tónica de simplemente centrarse en hacer buenas historias memorables, emocionales, ante todo bien escritas, que tampoco hace falta ser súper profundo como en este caso, pero que simplemente te llegue aunque sea superficialmente. Y si es en esta tónica, si Marvel sigue haciendo pelis así como esta, todo va a ir bien. Y para que todo vaya bien, dadle like a este vídeo, dislike si no os ha gustado, si no estáis de acuerdo, si odiáis a Marvel y a Disney como tanta gente odia a Marvel y a Disney solamente por existir. Que sé que estáis ahí, que esa gente existe, pero también sé que existe gente que simplemente le gusta ver cine y le gusta ver películas sin más, sin esos prejuicios y sin mezclar política y en fin, me estoy metiendo en otro tema que no voy a tratar ahora aquí. Suscribiros al canal si le habéis dado like y recordad que con simplemente un like y con la suscripción me ayudáis mucho a crecer el canal y hasta otra.